Tothom. La vicepresidenta, visita avui Mallorca, mantindrà un encontre. Visita un centre de formació professional, participarà en unes jornades sobre turisme sostenible i es reunirà amb empresaris de les Illes. Calviño, com dèiem, és una de les dones fortes, de les ministres fortes del govern de Pedro Sánchez. Del seu departament en surten les principals mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna, que s'han de votar al Congrés i que s'han aprovat després d'un dies de protestes i de tensió social. Nadia Calviño, com veiem, ens acompanya avui als estudis d'IV3 Ràdio. Anem a començar tot donant l'entrevista, però abans recordem forma part del govern de Pedro Sánchez des de l'any 2018. Abans havia ocupat càrrec de responsabilitat a la Comissió Europea en matèria de pressupost, mercat interior i competència. Va ser directora general de Defensa de la Competència a Espanya i va ocupar diferents responsabilitats en Universitat Complutense de Madrid. Viene usted, señora Calviño, vicepresidenta, a una comunidad autónoma con una recuperación económica en 2021 por encima de la media estatal, con una previsión buena para este año, por encima del 8%. La guerra en Ucrania, sin embargo, está generando preocupación. ¿Cuál será el mensaje de la vicepresidenta en las reuniones que mantendrá hoy ante esta inquietud? Yo creo que un doble mensaje. Por una parte, un mensaje de confianza. Yo tengo una gran confianza en la capacidad de la economía española para recuperarse y, en particular, la economía balear. Como usted decía, el año pasado las islas crecieron, la economía de las islas creció en un 10% por encima, casi el doble que el resto de España, la media española. Y además estamos viendo una temporada turística que viene muy fuerte y, por tanto, las perspectivas son positivas y tenemos que tener confianza, ¿no? Y el segundo mensaje es un mensaje también de transformación. No tenemos que quedarnos solo en una recuperación económica, tenemos que hacer nuestra economía más resiliente, más capaz de hacer frente a este tipo de retos a los que llevamos enfrentándonos en estos años, y por eso es tan importante todos estos proyectos de sostenibilidad turística, de electrificación de la movilidad de las islas, proyectos que miren al futuro y que garanticen un crecimiento fuerte también a medio plazo. ¿Cuál es la previsión de crecimiento de su departamento para España y para el archipiélago balear? Bueno, estamos justo terminando de perfilar el cuadro macroeconómico. Antes de final de mes tenemos que enviar las previsiones presupuestarias a Bruselas y es en ese contexto en el que vamos a revisar el cuadro macroeconómico, pero de momento todo lo que dicen los organismos, el Banco de España en estos días, por ejemplo, ha sacado sus previsiones y todos los organismos lo que ven es que el impacto de la guerra de Ucrania puede ser una ralentización de esa fuerte recuperación que ya teníamos, pero no la pone en riesgo. De hecho, las previsiones del Banco de España esperan un crecimiento este año del 4,5% en España, que es un crecimiento muy fuerte, ¿no? Esa es la perspectiva y la previsión que tenemos, que España siga siendo uno de los motores de crecimiento de Europa y Baleares, por supuesto, una de las comunidades más dinámicas. Contemplando esa previsión, que el conflicto de Ucrania sea largo, como parece que está siendo. Depende, justamente tiene usted toda la razón, María. El elemento fundamental que genera incertidumbre en este momento es el conflicto de Ucrania, que está afectando en mayor o menor medida a todas las economías europeas, porque estamos todos muy interconectados y aunque España no esté en la primera línea, ni en acogida de refugiados, ni en dependencia energética, pues está claro que nos está afectando sobre todo a través del alza de los precios que usted mencionaba hace un momento. Tenemos que cuanto antes frenar la inflación porque eso nos va a permitir tener un crecimiento que sea pues más estable y más fuerte también en los próximos meses y años. ¿Qué nos dice la teoría económica sobre qué medidas adoptar para frenar la inflación? Y no sé si la teoría económica contempla una situación internacional como la que estamos viviendo. En efecto, estamos viviendo un shock geopolítico que va más allá de lo energético, pero que sobre todo son energía, materias primas, vemos disrupciones en las cadenas globales de suministro, cuando todavía tenemos la pandemia aquí. No nos olvidemos de que China está cerrando, Shanghái está cerrando el mayor puerto del mundo, es decir, que tenemos también un problema de oferta internacional. Es como una tormenta perfecta que se está ahora mismo produciendo y estamos al principio de un proceso, pero yo creo que hace usted muy bien la pregunta, porque podemos mirar atrás y ver sobre todo lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando la crisis del petróleo en los años 70
se tomaron medidas de compensación para que siguiera la demanda para adelante, y eso vimos a medio plazo que lo que generó fue una situación de alta inflación y además más problemas estructurales en nuestro país. Ahora lo que estamos haciendo es medidas de choque para apoyar a los sectores más afectados, para apoyar a las familias más afectadas, a los colectivos más vulnerables, bajar el precio de la gasolina en esos 20 céntimos que están aliviando a todas las familias españolas, pero eso son medidas de choque. En paralelo, tenemos que tomar medidas que afecten al precio de la energía más arriba, en los mercados mayoristas, y eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional y a nivel internacional para atajar las causas de esta tensión económica. Los ciudadanos quizás se pregunten cuándo, ahora hablaremos del plan de ayudas, de ese plan de respuesta al impacto económico y social de la guerra, pero a nivel de precios los ciudadanos se preguntan cuándo lo empezarán a notar en sus bolsillos, que los ciudadanos ven las cifras, pueden estar viendo las cifras. Aquí en Baleares la inflación, por ejemplo, en 2021 subió un 6,5%, las últimas cifras de enero, febrero también a nivel estatal son incluso superiores, pero bueno, yo creo que la gente oye estas cifras y le pueden marcar más o menos. A lo mejor no las escuchaba cuando la inflación estaba por debajo, pero lo que sí nota es que llega con más dificultad a final de mes, que se está empobreciendo por esa subida de los precios y ellos mantienen el poder adquisitivo. ¿Cuándo empezarán a notar esa desaceleración en la subida de precios en su economía doméstica? Por lo que respecta a la gasolina, ya se está notando. Ya hemos, desde el pasado viernes. Hemos ya transferido el 90% de los anticipos a las gasolineras, han bajado 20 céntimos. Esta misma mañana, según aterrizaba en el avión, me llegaban los datos y ya se ve esa bajada de 20 céntimos. En la gasolina hemos pasado de una media de 1,8 euros a 1,6, ya se ve. En lo que respecta a la electricidad, la piedra de toque, el elemento más importante es que podamos poner un tope al precio del gas y de otros hidrocarburos en los el gas, el petróleo y también el carbón. En la fijación de los precios del mercado eléctrico, y para eso estamos esperando la autorización de la Comisión Europea, que yo espero nos llegue en unas semanas y que ya podamos cuanto antes también frenar la evolución de los precios eléctricos. Y en este periodo estamos apoyando muy directamente a los sectores más afectados, el transporte por carretera, el transporte marítimo, tan importante para Baleares, el sector electrointensivo, la industria electrointensiva, la gas intensiva, por ejemplo el azulejo. Estamos apoyando a los sectores más afectados para compensarles en este periodo hasta que consigamos cuanto antes dejar atrás el pico de precios. Va a mantener usted hoy reuniones, va a participar en un encuentro organizado por el Consell Insular de Mallorca sobre turismo sostenible. Esta tarde se va a reunir con empresarios de las Islas Baleares. Es una comunidad eminentemente turística. De ese Plan Nacional de Respuesta al Impacto Económico y a usted para una comunidad como Baleares están de efectivamente, en este plan de choque tenemos todos los elementos de apoyo al transporte y a los sectores más que eso afecta, y la bajada del precio de los carburantes, que eso afecta directamente a un sector como el turístico, ¿no? Pero yo creo que más importante es quizá la inversión que estamos abordando con el plan de recuperación, con esos fondos europeos que ya hemos transferido casi 400 millones de euros a Baleares, y son temas muy concretos, ¿no? La sostenibilidad turística de los municipios, la sostenibilidad turística y la eficiencia energética del sector turístico privado, la movilidad sostenible. Fíjese que ayer mismo hemos anunciado que vamos a aumentar en más de 8.400.000 euros, la dotación para el programa MOVES 3, que es justamente para la renovación de las flotas de vehículos para tener el coche eléctrico. Baleares es una de las comunidades que está teniendo una mejor ejecución de esas inversiones, y hay un crecimiento muy importante de la inversión en ese ámbito con los fondos europeos. Y yo creo que es una muy buena noticia, porque Baleares puede ser un referente de movilidad sostenible, de movilidad eléctrica, lo cual es clave desde el punto de vista del sector turístico y del conjunto de la economía, claro. El plan tiene que ser votado en el Congreso en las próximas semanas, tiene que ser convalidado. El presidente del Gobierno, usted misma, pedía consenso y apoyo a los diferentes grupos parlamentarios en la última sesión plenaria del Congreso. El presidente Pedro Sánchez se reunió ayer con el nuevo presidente del Partido Popular en Moncloa.
la primera reunión que tuvieron con Núñez Feijóo en calidad de presidente del Partido Popular, y el nuevo presidente del PP mostró una discrepancia, diría, casi absoluta con el gobierno respecto a su política económica. Ellos piden una rebaja de impuestos para hacer frente a la crisis. Ustedes lo rechazan. ¿Por qué? Pues mire, por dos razones fundamentales. La primera es mirar a la historia. Justamente le señalaba a usted, en este momento no tenemos un problema de demanda, no hay que estimular la demanda. Y bajada de impuestos es una medida para estimular la demanda, cuando la inflación, el problema que tenemos es justamente de oferta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, está claro que esa no es la medida que hay que adoptar en este momento. Pero en segundo lugar es que en el plan de choque ya hay bajadas de impuestos, pero selectivas, bajadas de los precios de la electricidad. Es una bajada del IVA, de todos los impuestos especiales. En el caso de los hidrocarburos hemos optado por un descuento porque es más eficaz que una bajada de impuestos. De hecho, el sector del transporte nos dijo que no querían una bajada de impuestos. Es decir, que sí estamos actuando para bajar las cargas fiscales o otro tipo de cargas, pero de forma selectiva y tratando de ser lo más eficaces posibles, ¿no? Esa es la segunda razón. Yo encuentro, no veo ninguna buena razón para no apoyar un plan de respuesta que moviliza 16.000 millones de euros de recursos públicos y que justamente va a ayudar a las familias, a los sectores industriales más afectados, a acelerar el despliegue de renovables y, por tanto, también ayudar a que cuanto antes tengamos autonomía estratégica. El PNV, por ejemplo, anunció ayer que votaría en favor de la convalidación de este plan. ¿Usted confiaba que con el cambio de la dirección del PP pudiera llegar a obtener ese apoyo? ¿Sigue confiando en que es posible? Hombre, claro, la confianza la esperanza es lo último que se puede, exacto. Yo tengo la esperanza de que con el cambio de liderazgo en el Partido Popular se dé otra actitud. Hombre, de momento el tono ya es más constructivo, se puede hablar. Yo creo que ya el hecho de que estuviera hablando el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular es una buena noticia, y que haya una relación cordial. Vamos a ver si ahora esto se puede trasladar en actos concretos y se baja, desde luego, el grado de crispación que se ha instalado en la vida política española, que yo creo no ayuda en absoluto y la mayoría de los ciudadanos rechazan. Los ciudadanos de Baleares tienen la impresión de que un factor relevante para su economía y también para su día a día, como la insularidad, no se acaba de entender bien por parte del Gobierno central. Se ha aprobado con este Gobierno un régimen especial para las islas, con una dotación presupuestaria para este año, pero los grupos políticos, los colectivos sociales, no sienten que ese hecho diferencial sea suficientemente tenido en cuenta. Ayer, por ejemplo, la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, estuvo en Bruselas y recalcó la necesidad de que cómo afecta la insularidad a la competitividad, a un aumento en los costes del transporte. ¿Usted comprende esta percepción? ¿La comparte? Mire, dos cosas. Uno, le voy a hacer una confesión, ¿eh? Todas las comunidades autónomas tienen la sensación de que no se entiende bien sus particularidades. A veces es el envejecimiento de la población, en otros ámbitos puede ser las llegadas del aumento de la población. Es el caso aquí en Baleares. En otros casos, España es un país muy rico y muy diverso, y cada una de las regiones tiene sus especialidades, y yo creo que tenemos que ver esto como una riqueza y como algo que nos hace más fuertes, y yo así lo vivo, ¿no? Pero en segundo lugar, yo comparto, me parece bien lo que dice la presidenta del Gobierno, que es, mire, no se trata solo de ser ultraperiféricos, la insularidad es un factor específico en sí mismo, yo creo que eso es evidente. Le decía que dentro del plan de choque hay medidas que son particularmente beneficiosas para las islas, como es la rebaja de todos los costes de puertos para el sector marítimo y la rebaja de los carburantes también, ¿no? Hay medidas que hemos tomado pensando muy especialmente en Baleares y en Canarias, nuestros dos archipiélagos, porque yo creo que desde el Gobierno de España, si algo tenemos, es una enorme comprensión y empatía con la diversidad de nuestro país. Són les 9:21. Parlam amb la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño. La economía balear depende mucho de mercados emisores como Alemania, Gran Bretaña, que son los principales mercados emisores de turistas hacia España y también hacia las islas. Sabemos que hay ganas de viajar, pero su economía
¿la economía de estos países europeos tiene buenas perspectivas para los próximos meses? Justo le comentaba que la guerra en Ucrania evidentemente nos afecta a todos, porque estamos todos muy interconectados, y aquí en Baleares lo entienden perfectamente porque la dependencia de las economías británica o alemana hace que inmediatamente se note. Pero yo creo que hay dos factores que nos dan una perspectiva muy positiva, como ya se está viendo, de hecho, en esta campaña de Semana Santa, que está siendo muy potente, ¿no? Y es las ganas de viajar. Después de 2 años de pandemia, creo que todos tenemos una gran necesidad de ver el aire, ver el sol, disfrutar, ¿no?, de lo poco, el tiempo libre que puedan tener, y eso lo sienten igual los países emisores, evidentemente. Y luego, en segundo lugar, que España es un país que da un mensaje de seguridad muy importante, porque seguridad en la pandemia, dese cuenta de que tenemos unas cifras más bajas que otros países, que hemos tenido una actitud muy prudente y eso nos pone en un buen lugar en términos de seguridad sanitaria, y luego seguridad desde el punto de vista de que estamos muy alejados de lo que es el epicentro de los conflictos en este momento, ¿no? Entonces yo creo que España va a ser un polo de atracción del turismo este año, como estamos viendo. ¿Queda mucho margen para las sanciones económicas a Rusia? La Unión Europea ha aprobado ya el 5º paquete de sanciones. Sí, y es un paquete muy importante porque ya estamos entrando en el núcleo duro, ¿no? Ya estamos hablando del carbón. Materia energética. Para nosotros, como le decía, España no depende de Rusia, ni el petróleo, ni el gas, ni el carbón, pero hay países como Alemania para los que Rusia es el principal suministrador de carbón y todavía tienen una generación eléctrica que depende mucho del carbón. Así que ya estamos entrando verdaderamente en un terreno que tiene un impacto significativo, ¿no? Yo creo que esto lo que muestra es, en primer lugar, la unidad con la que todos los europeos estamos respondiendo, y esto es clave. Cuando uno está en una guerra, pues hay que estar unidos, ¿no? En segundo lugar, la determinación de poner fin cuanto antes a esta guerra terrible. Y luego, en tercer lugar, la solidaridad, ¿no? Todos estamos en el mismo barco y todos estamos apoyándonos y ayudando a aquellos países que están más en la primera línea, también, por ejemplo, acogiendo refugiados, ¿no? Evidentemente, España se ha puesto a disposición para acoger a los refugiados, pero los flujos que estamos teniendo no tienen nada que ver con lo que podemos ver en Polonia, por poner un ejemplo, ¿no? Está claro que esta vez esta crisis no afecta de forma tan directa a nuestro país, pero nosotros tenemos que apoyar a aquellos que se ven más directamente impactados, porque al final estamos todos juntos en este proyecto europeo. Y es un ataque contra Ucrania, pero en realidad es un ataque contra nuestro modo de vida, nuestra democracia, nuestras libertades y derechos. Tras años de retraso, el Consejo de Ministros esta semana ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, gratuita para los usuarios y cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera. La banca ha escuchado poco a los usuarios, a sus clientes, estos últimos años. Yo creo que en general la sensibilidad ha aumentado. Yo sí he visto una creciente comprensión de que, por ejemplo, tienen que atender especialmente a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Pero es verdad que para aumentar ha tenido que haber esas sí, protestas, ese alzar la voz de algo que todos estábamos viendo en el día a día estos últimos años. Sí, la verdad es que yo creo que ahí hemos reaccionado desde el Gobierno, desde luego. Ya el año pasado, cuando estábamos en la pandemia, impulsamos unos compromisos justamente para garantizar los servicios financieros en el ámbito rural. Y en cuanto vimos que estaba habiendo problemas, ya no solo en el ámbito rural, sino más bien en el ámbito urbano con las personas mayores, inmediatamente los convocamos y yo creo que fueron conscientes de que efectivamente había que responder con prontitud, y estamos siguiendo muy de cerca si cumplen sus compromisos. Yo creo que sí, porque al final también es parte de su política comercial, ¿no? Es la imagen, es la reputación del sector, y eso lo tienen que cuidar las entidades financieras. Pero bueno, el reto de la digitalización del sector financiero es un reto que está con nosotros, y tenemos que hacer todo lo posible para que las personas puedan seguir teniendo, tengan acceso a los servicios financieros, que tengan acceso a los servicios públicos. Es clave, claro, en este proceso de digitalización, no dejar a nadie atrás. A partir de ahora, con esta autoridad independiente, hay una respuesta, una interlocución en la administración, entiendo, ¿no? Sí.
Sí, sí, es una tercera línea de seguridad. Es primero los bancos tienen sus compromisos y tienen sus sistemas de quejas y reclamaciones. Esto lo supervisa además el Banco de España o los organismos de cada ámbito. Pero ahora lo que vamos a poner es, antes de tener que ir a los jueces, un mecanismo administrativo que sea muy ágil para que decida en un periodo medio de 90 días con decisiones que serán ejecutivas por debajo de 20.000 euros y, por tanto, que los ciudadanos, de forma gratuita, sin tener que pagar abogado, ni procurador, ni tener que ir a los juzgados, tengan una respuesta eficaz. Y, además, como van a tener que pagarlo las entidades financieras, estamos pensando en unos 250 euros por cada queja. Hay un incentivo muy fuerte a que las propias entidades resuelvan las cuestiones antes de llegar a la autoridad. La negociación de la reforma laboral evidenció algunas diferencias entre los socios de gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Se personalizaron en un momento determinado en usted y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Cuál es su relación política con ella? Yo siempre me sorprende mucho que se intente siempre encontrar elementos cuando la verdad es que la reforma laboral fue una reforma del gobierno y además es una buenísima noticia. Fíjese que ya se está notando el impacto. En el conjunto de España, en marzo, más de un 30% de los contratos que se cerraron en el mes de marzo son indefinidos. Antes de la reforma estábamos hablando de un 11%. Se ha triplicado el número de contratos indefinidos. Eso es una buenísima noticia para tantas familias jóvenes que encuentran un trabajo y además con una estabilidad y una perspectiva de poder desarrollar su vida, ¿no? Aquí, en Baleares, hemos tenido la buena noticia de que por primera vez el número de contratos indefinidos es superior al de contratos temporales, en una comunidad que depende tanto del sector turístico. Esto de nuevo es una noticia magnífica, ¿no? Y eso demuestra que teníamos razón, que esta era una buena reforma laboral, que hemos hecho bien en negociar con los agentes sociales, llegar a ese acuerdo social y que va a ser uno de los factores de transformación estructural más importantes para nuestro país. Yo así lo creo. Y su relación política con Yolanda Díaz. Pero si es que no tenemos, somos todos miembros de un mismo gobierno y trabajamos todos juntos bajo el liderazgo del presidente Sánchez, ¿no? Y es él el que marca la orientación. Yo siempre he estado 100% alineada con él y creo que ¿Está satisfecha de cómo está funcionando el gobierno de coalición? Es la primera experiencia de gobierno de coalición en España. Sí, yo cuando miro a mi alrededor veo que hay muchos gobiernos de coalición en algunas comunidades autónomas, en muchos de los países europeos. En este momento hay gobiernos de coalición y algunos tienen 3, 4 o incluso más partidos políticos y eso siempre requiere la búsqueda de consenso en los temas generales, pero la agenda económica de este gobierno está clara. Llevamos casi 4 años en el gobierno, desde 2018, con una agenda de política económica que es de responsabilidad fiscal. Hemos bajado el déficit y la deuda pública ya el año pasado. Una enorme responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, que son los recursos de todos los ciudadanos. En segundo lugar, justicia social. La respuesta a los retos tiene que ser justa, tiene que ayudar a los más vulnerables, apoyar a los colectivos más afectados. Y en tercer lugar, reformas estructurales progresistas, mirando al futuro. Ese plan de recuperación del que le hablaba, para que no solo crezcamos ahora, que tengamos un futuro mejor para los más jóvenes, para nuestros hijos y nuestros nietos. Para eso trabajamos. Precisamente, ya para terminar, va a haber dentro de un ratito a estudiantes de formación profesional. Se ha aprobado por parte de este gobierno la reforma laboral. Es verdad que el mercado laboral en España tiene unas especificidades. La tasa de empleo está por encima de la media europea. Hay que trabajar también en mejorar nuestra formación, la manera en la que formamos, cómo formamos a nuestros jóvenes para que estén mejor preparados para el mercado laboral, esa transferencia de conocimientos entre el sistema educativo, las universidades y el mundo que después les va a coger como mano de obra. ¿Cuál es su sobre esta materia para que el mercado laboral en España dé quizá ese cambio definitivo, no sé si también con la reforma laboral que necesita? Sí, hemos tenido la reforma laboral y la reforma del sistema de FP. Llevamos 4 años invirtiendo, la nueva ley de invirtiendo muchos recursos en la FP. De hecho, gracias al plan de recuperación y a los fondos europeos se van a crear más de 230.000 plazas de FP. Ya se están creando. Es decir, que estamos dando las oportunidades a los jóvenes de formarse. Y lo que estamos viendo es que ha bajado la tasa de abandono escolar temprano.
estamos ya en el 13%, estaba en el 18% cuando llegamos. Han aumentado, ya le digo que en más de 180.000 plazas ya de FP y por tanto los estudiantes, y todo esto son oportunidades de futuro. Y es clave porque la educación es el ascensor social. Es la puerta de las oportunidades, ¿no? Hemos modernizado todo el catálogo de las enseñanzas de formación profesional. Cuando llegamos, la verdad, yo vi la lista, me parecía bastante antigua y ahora estamos hablando de robótica, de mecatrónica, de inteligencia artificial, de gestión de datos. Estamos verdaderamente orientando a los puestos de trabajo del futuro, y a mí siempre, que es algo de Madrid, de las cosas que más me satisfacen es justamente ver a los jóvenes, escucharles, entender sus preocupaciones para que podamos hacer las mejores políticas públicas justamente pensando en ellos. Los políticos gallegos están de moda. Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo, Nadia Calviño, ¿le gustaría continuar a partir de las siguientes elecciones en primera línea política estatal? Qué gracia, no había pensado yo que efectivamente éramos 3 gallegos. No, bueno, yo la verdad que no hago planes. Cada semana es un reto tan formidable para nosotros. Estamos entregados en este momento intensamente a responder a esta nueva crisis generada por la guerra, pero ya le digo que con mucha determinación y con confianza en que juntos vamos a poder superar-lo. Nadia Calviño és la vicepresidenta, primera ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Li agraïm molt que hagi estat aquesta estona amb nosaltres al programa El Día d'IV3 Ràdio i IV3 Televisió. Moltes gràcies i molt bon dia. Muchas gracias y muy buenos días. Sí, que vaya bien gràcies. la visita en Baleares. Són les 9:33 i seguim el dia. Ara tot d'una farem un repàs informatiu de les principals notícies de l'actualitat i després parlarem amb l'escriptora Laura Agost.